Buenas noches, queridos hermanos en Cristo. Continuamos con nuestra exposición acerca del libro de Lucas. Hoy nos toca analizar los versículos 26 al versículo 38. Y para ello quisiera contarles una pequeña historia que pasó a un joven. Cierta vez un joven caminaba en un pasadizo con sus amigos del trabajo, ciertamente, y este joven se animó a compartirles de su fe. Cuando ya estaba concluyendo, uno de sus amigos le interrumpió diciendo: oye, tú me hablas de ese Jesús, pero para mí ese Jesús, no creo que ese Jesús sea el que puede salvar a todas las personas. Y otro de sus amigos dijo lo siguiente: para mí Jesús es un gran personaje, es una persona muy buena en la historia, es un gran ejemplo a seguir. Y otros de sus amigos dijeron: para mí Jesús simplemente fue un gran revolucionario, alguien que pudo hacer algo sorprendente en su generación. Y este mismo amigo al día siguiente se topó con otro amigo, y este amigo es judío. Y conversando así de su fe, este amigo judío le dijo: ¿sabes qué, amigo mío? Yo creo que Jesús es producto de una fornicación. Y qué interesante, ¿por qué dice así este judío? A pesar que él conoce su cultura, conoce bien la historia de su pueblo. ¿Por qué puede concluir en eso acerca de Jesús? Pero fue la opinión de él, a la que este amigo muy triste no supo responderle acerca de estas interrogantes y afirmaciones que declaraban sus amistades. Se fue muy triste a su casa. Y para nosotros los cristianos, ¿quién es Jesús? ¿Qué clase de Salvador tenemos nosotros los cristianos? En esta oportunidad quisiera compartirle 4 puntos acerca de qué clase de Salvador tenemos nosotros. Por ejemplo, veamos en el versículo 26 al 27, dice la palabra: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón, José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y en el versículo 30 dice: entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Número 1, nosotros tenemos un Salvador que es sin pecado, que fue concebido sin pecado. Vemos que en el versículo 27 que la madre de nuestro Salvador fue una virgen. De manera que no es como lo dijo ese judío que Jesús fue producto de una fornicación. La palabra de Dios, que tiene más peso que la opinión de cualquier ser humano, dice que la madre de nuestro Salvador fue una virgen. Fue una virgen, es decir, no había tenido contacto sexual aún con su futuro esposo, que era José. Pero ¿cómo se habrá llevado a cabo esta concepción en su vientre? Para nosotros, los humanos, es algo extraño que alguien conciba, pues, sin la intervención de un varón. Pero vemos en la palabra de Dios que Jesús, fue concebido de una mujer virgen, sin la intervención de ningún varón. Nosotros sabemos, pues, que fue por obra del Espíritu Santo, como indica en el versículo 34 la pregunta de María: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Dice el ángel respondiéndole: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces nosotros tenemos un Salvador que nació sin pecado, no solamente porque su madre fue virgen, sino también porque el autor que estaba concibiendo, el progenitor, fue el Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que dice el versículo 35. Dice: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice que el poder del Altísimo le cubrirá con su sombra. ¿Qué está hablando este versículo? ¿Qué cosa está diciendo? Lo que nos está diciendo que la manera como Cristo fue formado en el vientre de la Virgen fue por el poder de Dios, por el poder del Dios alto, del Dios todopoderoso. En ciertas ocasiones hemos visto en el Antiguo Testamento
que la palabra de Dios dice que todo aquel que se refugia a Dios bajo sus alas, bajo su sombra de Dios, hallará seguridad. Pero en esta oportunidad vemos que esa sombra de Dios era para crear la vida humana en el vientre de la Virgen. Entonces nuestro Salvador nació sin pecado, no solamente porque tuvo una madre virgen, también porque el progenitor fue el Espíritu Santo y fue por el poder de Dios. Pero hay algo más que nos dice este versículo 35. Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces nuestro Salvador es sin pecado porque es el santo ser que se estaba engendrándose ahí. No es que Él es santo porque nació sin pecado, sino que es sin pecado porque el santo ser, el Dios todopoderoso, estaba concibiéndose en el vientre de la Virgen. ¿Qué clase de Salvador tenemos los cristianos? Tenemos un Salvador sin pecado. Además, nosotros también tenemos un Salvador que tiene poder para salvar, que tiene poder para salvar a las personas de su pecado, de su vida de pecado, para que puedan servir y vivir una vida que agrade a Dios. Miren por favor en el versículo 31, donde el ángel, cuando está anunciando a la Virgen, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y dice la palabra, y llamarás su nombre Jesús. Es interesante cómo el ángel, antes que nazca pues Cristo, le dice cómo se iba a llamar. Jesús. Esta palabra tan común para nosotros tiene un significado tan profundo. Quiere decir Jehová salva. En otras traducciones que estaba leyendo dice Jehová salvará. En el libro de Mateo dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay dos palabras, Jehová salva, Jehová salvará. Entonces, ¿qué clase de Salvador tenemos nosotros los cristianos? Tenemos uno que salva. ¿Y salva de qué? Salva de la condenación, nos salva del pecado. Nosotros tenemos aquí en este versículo, cuando dice, será su nombre o llamará su nombre Jesús, nos está informando que su nombre mismo nos indica que Él es el Salvador. Como toda persona judía de ese entonces, en aquel tiempo de Cristo, sus nombres de cada uno de ellos tenía un significado especial. Y cuando veían a nuestro Salvador, le llamaban Jesús. En su mente también de ellos estaba Jehová salva, Jehová salva. De manera que su nombre mismo proclamaba que Él era el Salvador. Pero no solamente su nombre. Leamos en el versículo 32, dice, este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Entonces, el propósito de su nacimiento también nos dice que este Jesús iba a ser grande. ¿Grande en qué? Grande en su obra. Él es ya grande. Pero dice la palabra, este será grande. Lo que vino a hacer iba a ser grande. El propósito de lo que Cristo vino a hacer es grande. La salvación que Cristo nos trajo es grande. Porque derramó su sangre en la cruz. Y no solamente esto, dice la palabra de Dios en el versículo 32, y será llamado. ¿Y quién le llamará así? Será llamado Hijo del Dios Altísimo. ¿Quién le llamará así? Ciertamente esto nos indica una distinción. Que la gente de su contorno o mucha gente en el futuro le llamarían, este es el Hijo del Dios Altísimo. Este es el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, vemos pues bajo esos versículos
que nosotros tenemos un Salvador que tiene poder para poder salvarnos, porque su nombre nos indica que Él es el Salvador, porque también Él vino con un propósito a salvar. Jehová salvará, un propósito, Jehová salvará. Y porque la gente le iba a llamar, este es el Hijo del Dios Altísimo, este es grande delante de Dios. Y nuestro tercer punto, continuamos avanzando, es qué clase de Salvador tenemos los cristianos. Tenemos un Salvador que tendrá presencia en el futuro. Vivimos en un presente, oímos de Cristo en un pasado, que Él murió en la cruz. Pero la palabra de Dios en esos textos nos afirma que Cristo aún está presente en el futuro. No oímos así de ningún líder o un reformador grande en la historia. No oímos de ninguno de ellos que tendrá presencia en el futuro. Muchos líderes grandes, Mahoma ya murió, Confucio ya murió, pero nuestro Salvador murió y resucitó y vive y está a la diestra de Dios y tendrá presencia en el futuro. ¿Y cómo así? Miren por favor el versículo 35, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y mira lo que dice el versículo, disculpe, no es esto el versículo está en el versículo 33, dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dice la palabra de Dios, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tendrá una presencia futura en aquel lugar llamado y conocido Israel. Dice, y reinará sobre la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? Diré de Jacob. Es Israel, el pueblo de Dios. Físicamente y terrenalmente Cristo reinará un día. Aquí el ángel está anunciando no solamente que va a nacer, no solamente que iba a ser un ser grande, también está anunciando su presencia en el futuro. Reinará. Y mira lo que dice de él, de su reino. Y su reino no tendrá fin. ¡Qué tremendo! ¿Cómo entender eso? Reinará en la casa de Jacob para siempre. Para siempre. No tendrá fin. Es por siempre. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Salvador que tendrá presencia en el futuro. Y finalmente nuestro último punto, ¿qué clase de Salvador tenemos nosotros los cristianos? Tenemos un Salvador que inspira la obediencia. Un Salvador que inspira la obediencia. Vemos por favor en el versículo 38, después que el ángel terminó de anunciar a María y explicarle cómo iba a ser esto de la concepción, en el versículo 38 vemos la respuesta de esta mujer que dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. ¿Por qué María concluyó con esas palabras? ¿Cómo es que esta mujer que tenía en la cabecita ya un plan matrimonial, una vida soñada con José, una vida con un propósito ya trazado al lado de José, pero el ángel le dice, María, todo ese plan no es. María, Dios tiene otro plan contigo. Tendrás un hijo y le llamarás Jesús. Qué difícil es a veces que cuando tenemos un plan y Dios quiere otra cosa para nosotros, qué difícil nos es aceptar. Pero esta mujer dijo lo siguiente, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Fue la conclusión de María después de oír lo que el ángel le decía, que el ser que ella iba a concebir iba a ser grande, es el Hijo del Dios Altísimo. De manera, queridos hermanos, nosotros tenemos un Salvador que inspira obediencia. Y no solo inspiró obediencia de parte de María, también del ángel.
Vemos en el último renglón de nuestro versículo 38, dice, y el ángel se fue de su presencia. Se fue de su presencia de María porque cumplió lo que Dios le mandó. Cumplió tal vez gozoso de anunciar que vendría un Salvador. Y él, obediente a Dios, fue donde María anunció de Cristo y después que cumplió su misión, ahora se retira. De manera, queridos hermanos, ¿qué clase de Salvador nosotros tenemos? Tenemos un Salvador que nació sin pecado. Tenemos nosotros un Salvador que tiene poder para salvar a las personas de sus pecados. Tenemos nosotros un Salvador que tiene presencia en el futuro. Y también tenemos un Salvador que inspira obediencia. Por tanto, cada uno de nosotros, si entendemos esto de nuestro Salvador, debemos animarnos y sin temor poder proclamar de Cristo a las personas, porque Él es el que salva. Sin temor, querido hermano, ve y testifica de Cristo y no temas del tremendo Salvador que tenemos. Dios lo bendiga.